La tercera ponencia de hoy viene un poquito como consecuencia hace 2 años vino por aquí Marisol Garrido y hizo una ponencia sobre biodinámica, ¿no? La verdad que era un tema bonito, apasionante, yo lo veo raro, todavía nos tenía un poquito, porque eran una idea un poco que no estábamos acostumbrados a escuchar. Yo me metí al curso de biodinámica para ir aprendiendo. Varios y bastantes de ustedes, de los socios, pues me estaban preguntando sobre la posibilidad de biodinámica, ¿no? Porque habían escuchado hablar de ella. Yo también tenía muchas ganas y me he ido cada vez metiendo en este mundo de la biodinámica. He hecho el primer módulo del curso, de la que Julio ha sido profesor mío, y la verdad que tenía ganas de que viniese porque aunque nos va a hablar de biodinámica, nos recordará algunos conceptos, pero también quería ver una aplicación práctica, o sea, práctica ya nos contará él de lo que son aplicaciones directas al olivar. Y ya en estos 2 años, cuando te metes un poquito en biodinámica, parece mentira, ¿no? Parece que cuando te quieras comprar un coche, vas por ahí por la calle y siempre ves el mismo coche, el que te quieras comprar. Pues es que vas por ferias, cuando vas a alimentaria, vas a Alemania Biofach, vas a Gourmet, cada vez más demandas de productos de Demeter, de productos certificados en biodinámica. Cada vez te preguntan más para exportación productos de biodinámica. En vino es una locura. Las mejores fincas que hay ahora mismo en olivar también se están metiendo en biodinámica. Y viendo un poquito también eso, pues quería también un poco dar continuidad a este tipo de conocimientos, pues también para ponerlo en común con todos vosotros, ¿no? Y bueno, y poquito a poquito, si se va creando un germen, pues también animarnos, ¿no? Si es así. Julio Rollo es profesor en biodinámica, lleva muchísimos años de experiencia en gestión de fincas, en agricultura ecológica, en ganadería, que también le apasiona, y ha puesto toda esta finca la ha puesto en marcha bajo su criterio y bajo su batuta. Y la verdad que tiene un conocimiento muy profundo sobre todo lo que es la agricultura ecológica, y yo la verdad que estoy deseandito, ¿no?, de que la podáis escuchar y un poco pues también comparta con vosotros toda su sabiduría, que es muchísima, ¿no? Muchísimas gracias, Julio, por venir, y bueno, pues te dejo. Bueno, ¿se me oye? Sí. Bueno, buenas noches, espero que no os canséis mucho y espero cumplir un poquitín las expectativas que tiene Juan Antonio, porque demasiado alto me pone. Mirad, os he puesto aquí una foto de donde he vivido 28 años. Yo he sido agricultor práctico hasta hace 2 años. He gestionado esta finca. Esto donde lo veis, uno puede pensar que es Centro Europa. Esto es Madrid. Es la Sierra de Madrid. Eso se llaman los 7 Picos. Curiosamente, cuando he venido hoy aquí, que me ha dado un paseo por la zona Juan Antonio, resulta que estáis en una zona granítica, muy curioso. Subes arriba y de pronto pasas a la pizarra, la metamórfica, y del granito al otro lado, de un lado a otro casi nada, como que ha fluido aquí todo el macizo, todo el granito, y yo he vivido en una zona granítica. Agrícolamente la zona granítica no es fácil. pHs ácidos, suelos pobres, granitos descompuestos. En cambio pasas a la pizarra y ya la cosa cambia totalmente, más pobre todavía. Pero muy interesante a nivel agrícola, lo que decías tú de comprar una finca, se puede vender por otros lados. Yo he estado aquí 28 años, era una finca que tenía el certificado Demeter, no era una finca de olivos. Mi origen y mi trabajo ha sido con ganadería, vacas de leche. He estado ordeñando 25 años por la mañana y por la tarde, sé lo que es el ganado. He gestionado, la finca no solo tenía vacas, tenía campos, tenía huertas, tenía una quesería, tenía una panadería, se hacían actividades, ya veréis, cuando hable de la biodinámica, era un organismo, no perfecto, pero intentando aproximarse. Había animales, había campo, había personas, había industrias, todo en pequeñito, pero de eso he podido vivir durante muchos años. Hace 2 años yo he dejado la finca, he cambiado de actividad. No he cambiado de actividad porque no me gustase, he cambiado de la actividad porque la vida me lo ha puesto, tuve una enfermedad y a raíz de eso vi que tenía que hacer otra cosa. Y ahora me dedico a formar a gente en biodinámica y de consultor y asesorar fincas. Como ha dicho Juan, estoy asesorando fincas no solo de olivos, estoy en alguna de olivo, en alguna de viña, en fruta, en hortícola, por toda la península. La biodinámica ahora es un momento
que esté interesando mucho. Curiosamente, algunas de las fincas que estoy asesorando son punteras en muchos de estos trabajos. Yo no me dedico a asesorar tanto en parte agronómica. Cualquier agricultor, cualquier persona vuestra que tengáis animales o olivos, posiblemente sabe más que yo de ese tema. Yo lo que sí enseño es transformar estas fincas a la biodinámica, con el concepto de la biodinámica. Yo no voy a enseñar a uno que lleva toda la vida con olivos a qué es un olivo, pero sí puedo dar pequeños detalles para que ese olivo esté más sano, tenga una producción más estable, tenga una fruta con mejores capacidades organolépticas, de polifenoles, de antioxidantes, que el árbol tenga menos plagas, que haya menos problemas en el trabajo. Y eso es a lo que me dedico yo. Y por experiencia os puedo decir, en olivo se nota al instante cuando empiezas a trabajar con la biodinámica. Tú vas a ir mañana a Castillo de Canena, me parece. Ahí han trabajado, tienen solo 12 hectáreas, pero te pueden contar lo que ha pasado solo con hacer la biodinámica. El doble de polifenoles, el doble o el triple de biofenoles, unas cualidades. Este año yo creo que ha tenido el primer premio como mejor aceite de España, junto con otro biodinámico que es La Torre, que está en Málaga. Ese lleva 2 años con los premios a mejor aceite. Luego, solo por esto ya hay que un poco atender. Os voy a contar cosas que no estáis acostumbrados a oír porque son raras, porque la biodinámica se le conoce pues a aquellos que utilizan cuernos para la agricultura. Cuernos de vaca, ¿eh? Claro, aquí en olivo, si no lo habéis oído nunca, pues resulta raro, pero en viticultura, aunque no se cree nada de esto, lo echan porque solo por echar el preparado que se hace con esto, el vino sube de precio. Hay que contar que los vinos más prestigiosos de España, de Francia, son de gente que hace este trabajo. Y claro, por algo será. Ellos lo hacen por dinero. El vino no es el olivo, también os lo digo, ¿eh? El mundo del vino es otra cosa. El olivo poquito a poquito se puede ir acercando en algún sentido. Pero el vino, hay vinos que cuestan 1.000 euros, 500 euros, 600 euros la botella. ¿Quién se bebe eso? Pero bueno, hay gente que lo paga. Bueno, os cuento, la biodinámica también rompe muchos esquemas. Trabaja mucho con el compost. Os han dado una charla de compost. La planta de compostaje aquí, yo cuando me la ha contado Juan Antonio, he ido a verla, digo, chapó lo que están haciendo. Como no se trabaje con el suelo y con la materia orgánica, a través del compost, a través del picar los restos de poda, nos quedamos sin olivos, nos quedamos sin tierra, nos quedamos sin producción. Básico, estructura en el suelo, capacidad de campo, que la tierra... Pero la capacidad de campo no solo es para que se retenga agua, que eso es lo que a veces no nos enteramos. ¿Qué pasa cuando un suelo está poroso, tiene estructura y tiene capacidad de campo? Que viven seres, que viven muchos seres microscópicos, pero no solo por ser microscópicos no hay que mirarlos, no hay que saber que existen. Hay que dar la oportunidad de que el suelo esté lleno de vida. Si el suelo no tiene vida, apaga y vámonos. Y para eso hay que hacer ese trabajo. Ya no solo por echarlo o por recuperar, sino porque el suelo esté vivo. En la biodinámica trabajamos con el compost. Ponemos mucho hincapié de hacer muy bien el compost. Porque si hacemos un buen compost y se echa al suelo un compost ya estructurado, un humus, con los enlaces correctos que estructuren el suelo, ya hemos ganado mucho. Cuando hacemos un buen compost, curiosamente, lo mismo, aquí hablamos mucho del nitrógeno y del carbono, del fósforo, del potasio. Sabemos que en agricultura el calcio es muy importante, y más en estos suelos que tenéis aquí graníticos, que son suelos ácidos, que hay que echar enmiendas minerales a veces. ¿Qué hace el calcio? Le sobran 2 cationes, los cationes bivalentes, que se agarran al humus, a las arcillas y forman la estructura del suelo. Curiosamente, en el compost, si se hace bien, ese calcio que aparece que no estaba, ese calcio aparece por acción de los microorganismos, sobre todo de las lombrices. Luego estamos jugando con esos seres que los hemos despreciado a veces, pero que como no los tengamos ahí abajo, tenemos desierto. Luego, tanto el mulching como el compost es crear las posibilidades, las casas para que las bacterias, los hongos, las micorrizas, las lombrices puedan vivir. Y lo que tenemos que procurar, en biodinámica decimos que no echamos compost para dar de comer a las plantas. Eso es cultivo hidropónico. Echamos compost para dar de comer a la tierra.
Si tenemos una tierra viva, tenemos árboles vivos. Si tenemos una tierra sana, tenemos plantas sanas. Luego el trabajo es alimentar al suelo. Y no hay que echar grandes cantidades, hay que echar poco y bueno. El olivo además no necesita mucho abonado, igual que la viña, tampoco necesita mucho abonado. No por casualidad son cultivos que se han hecho en suelos pobres. El error es poner olivos o viñas en suelos ricos. Vamos a tener problemas. Luego, la idea, sí, tenemos que tener cantidad, pero el olivo y la viña, que en la viña sí lo están haciendo, hay que ir a la calidad, porque es lo que vale. La cantidad ya lo hace mucha gente. Luego, ¿cómo conseguimos realmente un aceite que sea de chapón? Que tengamos suficiente para vivir, pero que se pueda vender y se pueda apreciar como algo que no solo es para freír un huevo, es para alimentarse. Que realmente que tomes aceite y te estés, ¿cómo diría? Te estés quitando la oxidación del cuerpo, que rejuvenezcas al tomar el aceite, que sería lo suyo. Luego, cuando trabajamos con la biodinámica, primero, no pensamos en el nitrógeno y el carbono para la planta, pensamos en la vida del suelo, en hacer casas para que vivan los microorganismos. Esas bacterias, que aunque no las veamos, esos hongos, que aunque no los veamos, son imprescindibles para la vida. Y si hacemos un buen equilibrio de, ¿cómo diría?, de microflora dentro del suelo, aparecerá la macroflora arriba con vitalidad, con vida y con capacidad para alimentar al ser humano. No solo al ser humano, al animal también. Luego estamos en ese momento. La biodinámica, otra cosa que tiene, muy importante, la biodinámica no tiene reglas, ¿cómo diría?, reglas fijas y no tiene, la biodinámica no dice hay que hacer esto. La biodinámica es una agricultura de la libertad. En cada sitio, en cada zona, dependiendo del clima, de la altitud, de los suelos, de las personas, de si llueve, hay que hacer un trabajo u otro. En agricultura tenemos una cosa que yo me he dado cuenta que nos ha hecho cometer muchos errores, que leemos libros, nos vienen a dar conferencias como la que puedo estar dando yo y te dicen tienes que hacer esto, porque esto funciona así, así, así. Hay que preguntarle, ¿dónde funciona así, así? Él lo ha dicho muy claramente. No es lo mismo trabajar en el llano, en una finca llanita, que aquí en los pedroches, en las montañas. Las cosas que sirven para un sitio no sirven para otro. No es lo mismo trabajar en unos suelos ácidos que en unos suelos alcalinos. No es lo mismo trabajar en unas zonas de granito que en unas zonas de calcio. No es lo mismo trabajar en Centro Europa que en el sur de España. Y muchos libros están escritos en Inglaterra o en Alemania. Las investigaciones están hechas en Inglaterra y en Alemania. ¿Qué tiene que ver ese clima con este clima? ¿Qué tienen que ver esos suelos con estos suelos? Siempre tenemos que todo lo que nos cuenten y todo lo que leamos, traducirlo al sitio donde vivimos y a las circunstancias que tenemos y también a nuestras circunstancias como seres humanos y como personas. No es lo mismo una persona alemana que vasca que andaluza. Físicamente y químicamente lo mismo, somos muy parecidos, pero la vivencia y cómo actuamos y cómo pensamos y cómo sentimos no es igual. Y luego, todas las condiciones bioclimáticas. Son cosas que tenemos que tener mucho cuidado con lo que os contamos, porque ahora yo me dedico a contar. Tenemos que creernos y escucharlo siempre todo entre líneas y ver cuáles son mis circunstancias. Como decíais antes, sí, vamos a picar los restos de poda, que es lo ideal, picar el resto de poda. Pero ¿cómo pico el resto de poda en esa pendiente que no puede entrar un tractor? Claramente ocurre todo lo que dice él, pero en nuestra circunstancia lo mismo no nos da la posibilidad de hacerlo. Luego tenemos que inventar e imaginarnos qué podemos hacer para crear toda esa situación en el suelo que necesitamos y que nos interesa. La biodinámica lo que sí te enseña es a observar y a pensar, y desde tu conocimiento decidir. Todo el trabajo con la biodinámica es que una persona sea libre y sea capaz de decidir en cada momento lo que hay que hacer, porque lo que sirve para este año no tiene por qué servir para el año que viene. Yo digo muchas veces, cuando hablo de cubiertas vegetales, en la biodinámica no se dice ni se obliga que haya que tener sí o no cubiertas vegetales, que haya que arar o no arar. Cada circunstancia, cada momento, cada situación, en cada sitio, lo mismo hay que tomar decisiones.
A mí me ha pasado ir a una viña, a Toledo. Me dicen, Julio, he dejado cubierta vegetal porque en ecológico me han dicho que hay que trabajar con las cubiertas vegetales. Yo veo un suelo apelmazado, una monovariedad de plantas que aguanta los herbicidas. Yo digo, una cubierta vegetal tiene que ser una cosa con una biodiversidad grande, porque de eso tratamos, que haya biodiversidad, tanto de suelos, microorganismos en el suelo, como de plantas, como de animales y diría como de personas. Yo veo una hierba invasora, que es la única que aguanta las herbicidas, que han estado un montón de años, y que les dije, esta finca, aparte que he visto que hay suelo apelmazado porque hay plantas que me están indicando que hay apelmazamiento en el suelo. Veo las plantas un poco asfixiadas. Le dije, meter aquí un arado y le dije, meter un chisel para meter un poquitín de oxígeno en el suelo. Y vamos a implantar nosotros una cubierta vegetal variada. Y claro, por un lado te dicen que hay que dejar cubierta vegetal y yo cuando veo y observo digo, tenemos que producir un caos para empezar de cero a que la cosa empiece a funcionar de nuevo. Y en la biodinámica lo mismo te dicen, te digo, no ares y deja cubierta vegetal, y lo mismo yo una finca y desde mi punto de vista digo, mira, esta finca necesita intervención humana, porque si no se mueren los árboles. Luego una regla fija muy difícil, ¿eh? No creo ni para la agricultura, ni para la vida, ni para nosotros mismos. Como seamos muy ortodoxos y muy estrictos de pensamiento, cuidado también. Todo lo que sirve para nosotros, sirve también para el trabajo agrícola. Y estamos ahí un poco en ese tema, que no es tan fácil. En la biodinámica, otra cosa, todo lo que os pueda contar está en los libros. Está todo editado, aunque hable de cosas que parezcan raras como son los preparados biodinámicos, o como hable de la luna. Si vamos a hablar de la luna, aparte de que esto se ha sabido toda la vida, que ya os contaré, tenemos calendarios que te dicen un poco cómo funciona la luna, pero no es astrología, es astronomía, es la luna está ahí arriba, la miramos y cada día está a una altura y unos días tiene más luz y otro día menos luz. Y eso no nos lo inventamos, eso está ahí. Otra cosa es que creamos que la luna puede influir en algún proceso de nuestras plantas. Lo que se dice es que la luna influye en todos los procesos donde el agua aparece. La luna mueve el agua. ¿La planta qué es? Agua. Claro. Y en la biodinámica sí se dice que las influencias de la luna y las influencias de los planetas y de las estrellas fijas, pues hacen que las plantas vayan de una forma o vayan de otra. Hay gente que se dedica a investigar. Estos calendarios no están escritos porque sí. La persona que las ha escrito, que ha muerto hace 2 años, ahora es su hijo el que los escribe, ha estado haciendo investigaciones durante 30, 40 años de qué pasa sembrando una semilla hoy, mañana, pasado y pasado en su crecimiento. Claro, esto ahora nos parece que puede ser raro porque la ciencia te dice que no es tan comprobable. Pero no hace muchos años cualquier agricultor, cuando iba a hacer cualquier trabajo agrícola, miraba al cielo o miraba a la luna. Que no se está inventando nada la biodinámica. Pero claro, ahora con nuestro pensamiento científico nos cuestan ciertas cosas, porque hay que romper ciertos esquemas que nos han dicho esto no, y ahora otros te dicen que sí. ¿Qué hace uno? Se vuelve un poco loco. Pero yo por experiencia os digo, un invernadero en Almería de un alumno, Antonio, no sé si conoces a Antonio. Antonio tiene un invernadero en Adra, que es un alumno. Me dijo, Julio, vente a echarme una mano a ver cómo funciona esto. El año pasado le dije, siembra pepino holandés. No sé si conocéis los invernaderos de Adra, de Ejido, está todo por ahí. Que hacen pepino holandés, que es para exportación todo. Le dije, mira, ponlo este día la semilla. Me dijo, Julio, que son 15 días más tarde de lo que estaba pensando. Y digo, ponlo, no te preocupes. Me hizo caso. Aparte de los preparados, le quité la fertirrigación, le quité el plástico, le dije hacer compost y bien hecho. Solo el hecho de echar compost en los invernaderos ya cambiaron las plantas. Plantó los pepinos cuando le dije. Empezó a cosechar pepinos a los 50 días. El resto de los agricultores los empezaron a cosechar a los 75, 80 días. El mismo tipo de pepino, solo sembrado en distinto día. Luego, para colmo, sus plantas no tenían hongos ni tenían pulgones. Me fui a visitar las plantaciones de los ecológicos, no de los convencionales, todas estaban marrones, llenas de hongos. Se iban a asomar los vecinos por la puerta a ver qué hacía este hombre.
A mí esas experiencias, pues te digo, pues me convencen, porque yo he hecho esto durante 20 y tantos años, pero yo no tenía comparación. Ahora que estoy yendo a muchas fincas de distintos tipos, tengo comparaciones. El otro día me llama Roc, uno de Lérida, produce higo cuello de dama para exportación. Me dice, Julio, la biodinámica funciona. Me han llovido 50 litros de agua, creía que se me iban a abrir todos los higos y no se me ha abierto ninguno. El resto de las higueras que no había echado el preparado biodinámico, el de sílice, estaban abiertos los higos. Yo la verdad es que cuando veo estas cosas, pues digo, y los olivares no os digo nada en el momento que se echan los preparados. Como os decía, todo está al alcance de todo el mundo. Todo lo que se ha hecho de biodinámica está en este libro, que es el curso de Agricultura Biodinámica. Esto lo escribió Rudolf Steiner, que es un alemán. Esto viene de Alemania. La mayoría de la gente que está haciendo biodinámica, de momento, es para exportación. Os puedo decir, no se está haciendo biodinámica en fincas pequeñas, se está haciendo en todo tipo de biodinámica. Castillo de Canena son 1.500 hectáreas de olivos. Y este fin de semana he estado dando un curso en una finca de 400 hectáreas de hortícola en Murcia. Fincas de 50 hectáreas, de 30 hectáreas. Se acopla a todo tipo de cultivo. Fincas pequeñas, hay gente que se hace su huerto. Pero que la gente así, os digo, la gente que se pone a hacer esto así en plan grande, normalmente es para exportación, eso es la verdad, porque el consumo interno de producto ecológico es muy bajo. España es el mayor productor de producto ecológico y el menor consumidor de producto ecológico, porque ¿cómo diría? ¿Cómo os lo digo esto? No nos podemos imaginar lo que comemos. Si supiésemos lo que comemos, nos asustaríamos. Yo he tenido vacas de leche. Sé lo que es la leche, soy técnico en industrias lácteas. Es lo que he estudiado, de verdad. Sé lo que es la producción de leche. Yo cuento muchas veces un caso, me vinieron a coger leche del CSIC de Madrid, sí, era el CSIC, que estaban investigando cómo quitar el colesterol de la leche, porque todo el mundo dice que el colesterol es muy malo de la leche. En cierta medida tienen razón. Dejaron de llevarse la leche porque la leche de mis vacas no tenía colesterol malo, tenía colesteroles buenos, no todos los colesteroles son malos. ¿Por qué? Porque nosotros no les poníamos antibióticos, no les poníamos hormonas, las vacas no las teníamos mutiladas. Aquí sé que hay muchas vacas de leche. ¿Veis alguna vaca en las explotaciones de leche con cuernos? No. Pero no es que no tengan cuernos porque nacen sin cuernos, sino porque cuando son pequeñitas con el ácido se las dan y no les sale el cuerno. Y el cuerno se está comprobando que es una parte importante dentro de la vaca. Luego los humanos luego por el manejo hacemos lo que hacemos. Si supiésemos lo que comemos cuando comemos un pollo, un cerdo, no lo pensaríamos dos veces. No los de aquí de la dehesa, los cerdos de intensivo. Y si supiésemos lo que comemos a veces cuando comemos algo de verdura, o si supiésemos lo que comemos cuando comemos un pan de los de la gasolinera o un brie de leche de la tienda, no lo pensaríamos dos veces. Y eso os lo digo porque sé lo que es la panadería, los transformados lácteos, porque fui de los primeros que hizo yogur ecológico, si no el primero, que he enseñado a casi todos los que están haciendo yogur ecológico en la península. Otra cosa importante es la biodinámica. Voy a hablar de cosas que muchos pensaréis que es hacerlo como lo hacían nuestros abuelos. Alguna cosa es parecida, pero no es volver al pasado. La agricultura biodinámica es cómo hacer una agricultura para el futuro, para que el ser humano se desarrolle y la tierra siga viva. Porque vamos a hablar de los animales, como he comentado antes en la entrevista que me han hecho, está muy de moda la tracción animal en viticultura. La gente que hace tracción animal no tiene tiempo porque tiene más trabajo del que puede. Pero no es hacer tracción animal porque lo hacían nuestros abuelos, sino con el concepto de la importancia del animal. No es mirar la luna porque miraban nuestros abuelos, es mirar la luna porque si está ahí es por algo. Y los planetas, todo el sistema solar, tienen
un magnetismo y una atracción, por eso cada uno está en un sitio, porque sale una energía de un lado y de otro y se mantienen todos en un lugar. Yo he estado con Juan Antonio viendo una cosa que son las geopatías, las líneas Harman, las líneas Curry. ¿Alguno ha oído hablar de esto? La energía que hay en la Tierra que pueden producir ciertos trastornos a las personas, a los animales, o árboles que se doblan, o que duermes y no puedes dormir y cambias la cama de sitio y entonces duermes bien. Esas cosas. Esas son cosas que no se ven pero que están también. Y que eso puede influir más de lo que nos imaginamos. La biodinámica no es volver al pasado, sino todas estas cosas, aprenderlas, entenderlas y conocerlas. Pero no es porque ahora nadie mira a la luna y sabe lo que hay que hacer, como lo hacían nuestros abuelos. Antiguamente, nuestros antepasados, como que tenían un conocimiento atávico, que nacían sabiendo cosas que nosotros ahora tenemos que estudiar para aprenderlas. Es una agricultura para el futuro. Ahora, nos guste o no, tenemos que ir a cursos, tenemos que leer libros, tenemos que estudiar, si no, malo. Yo siempre digo, necesitamos todo eso, pero tiene que llegar un momento que todos los libros y todos los conocimientos los echemos fuera y nos dejemos guiar por la intuición. Yo puedo decir, como agricultor y ganadero, yo era salir a la finca, o ir con los animales y saber lo que pasaba ahí, saber qué animales estaban enfermos y saber el trabajo que había que hacer en la finca, de no saber cómo, pero te venía la intuición. Me venían muchas visitas, yo he recibido visitas de agrónomos, de veterinarios, de todo tipo, porque estaba en Madrid y me visitaba todo el mundo. Estoy hablando de antes de que hubiese normativa ecológica, que yo hacía estas cosas. Y me preguntaba la gente, ¿y cómo manejas las praderas? Porque los libros dicen que hay que manejarlas así, así, así. Digo, mira, yo las praderas, cada mes, cada año, las manejo de una forma porque cada año es distinto. Unos años llueve, otros no llueve, porque las praderas en suelos graníticos como estos, que se va el agua rápidamente, si no llueve no hay hierba. Si viene un año seco, pues no tienes hierba. Si viene un año húmedo, pues tienes más hierba y tienes que parcelar. Si viene el año húmedo, pues siegas y haces paquetes. Si no viene, pues metes a las vacas y los pastas. En agricultura hay muy poquitas reglas también, porque dependemos de una cosa que no tenemos nosotros ningún control, que es la naturaleza. Como decía antes, te vienen 100 litros de lluvia y en un ratito te caen y te pueden hacer unos destrozos bestiales. ¿Cómo controlas eso? O te viene en un invierno una helada y te quita del medio un montón de árboles. O te viene un año seco y las aceitunas pues no engordan. ¿Cómo controlamos esas cosas nosotros? Y en la agricultura es muy difícil controlar casi ningún parámetro. En la industria, en las máquinas, puedes controlar casi todo, pero en el campo, muy poquito. Estás pendiente diciendo, a ver, si no llueve, pues rezas un poco a ver si llueve, el que crea en algo. Y si llueve mucho, pues rezas para que no te lleve todo el campo para adelante. Luego, el tema de ser agricultor, como que tienes que estar muy abierto a lo que puede pasar en cada momento. Por otro lado, ser agricultor y ser ganadero es una bendición. Sí, te lo voy a decir por qué. Sí, no, te ha salido, pero es normal. ¿Qué ha pasado con...? Mira, yo no era agricultor de nacimiento. A mí mis padres me llevaron con 2 años a Madrid. Yo nací en Guadalajara, en un pueblo. Y yo desde muy jovencito me quería ir a vivir al campo. Cuando les dije a mi madre y a mi padre que me iba a vivir al campo, mi madre empezó a llorar como una bendita. Hijo, ¿dónde vas? Al campo, que de eso no vive nadie. Que nos hemos venido del campo. Yo lo puedo contar, yo he vivido del campo. He tenido la suerte de vivir. Pero yo iba al pueblo, pero yo como venía de la ciudad, iba con cierto orgullo y con un idealismo muy grande de ser agricultor, porque era mi ilusión desde pequeño. Yo no sé por qué, desde los 10 o 12 años yo quería hacerme agricultor. Mi madre luego después, cuando murió, estaba orgullosa de mí porque me habían sacado en la tele un montón de veces y en las revistas. Luego te vas a la agricultura, haces una cosa distinta en Madrid y eres, pues bueno,
La gente quiere verte porque haces una cosa muy rara, que no es normal. Lo que vi, una cosa que me ha dolido siempre y me duele en el alma, es que el agricultor se ha sentido ciudadano de segunda. El sistema ha hecho una cosa, que ha quitado la autoestima y el orgullo al agricultor. Y hay que retomar el orgullo de ser agricultor. Sin agricultura no hay vida. ¿Qué come la gente? ¿Qué come la gente? Ahora con la crisis, ¿sabes el único sector que se ha salvado de la crisis? La agricultura. ¿Por qué? Porque ha seguido con la misma crisis de siempre. ¿Y cómo es lo de siempre? Pues sigues igual. Pero ¿cuánta gente está en el paro? La gente come, haya crisis o no haya crisis. Y eso es la ventaja que tiene la agricultura, que produce el alimento de toda la gente. Tenemos que estar orgullosos de ser gente de campo y trabajar en la agricultura. Porque hacemos algo, como decía, ¿quién era? El oficio más digno del hombre sabio. Que tiene razón, pero en la agricultura y estar en relación con la naturaleza es lo mejor que puede ocurrir al ser humano. Toda la gente de la ciudad y toda la gente que vive por ahí necesita la naturaleza, porque la naturaleza da vida. Los animales, las plantas nos dan vida, son nuestros terapeutas ahora mismo. ¿Cuánto me queda? 15 minutitos. 15 minutitos. Vaya la que os estoy soltando. Bueno, vamos a ir a lo práctico. Ya os he hecho una introducción que creo que es bastante. Mirad, para el que tenga interés, a ver, ¿cómo era este aquí? Sí. Para el que tenga interés en algún momento de saber el sello de calidad de la agricultura biodinámica, es este sello, que se llama Demeter. Esto en España se conoce poco, pero en Centro Europa, si tú has estado en Biofac hay un pabellón lleno de gente que produce Demeter. La producción Demeter te la compran un poco más cara y con mucho más prestigio y siempre por encima de lo ecológico, porque del ecológico de España no se fían en Europa. No se fían nada. Porque dicen, la fama que tenemos, que somos unos chapuzas, os puedo decir que en Europa los hay muy chapuzas, porque conozco fincas. Y no somos tan malos. Esos que les interesa que tengamos mala fama, que nuestra autoestima esté baja, porque así hacen con nosotros lo que quieren. Tenemos que tener el orgullo de ser agricultores y de hacer de lo que hacemos. El sello Demeter lo aprecian bastante porque normalmente la gente que hace biodinámica se presupone que es gente con una conciencia de lo que está haciendo. No lo hace solo por dinero. El llevar este sello supone pasar inspecciones, como siempre, pasar inspecciones, cumplir un cuaderno de normas y pagar. Vamos a lo de siempre. Por hacer las cosas bien hay que pagar. Si las haces mal, hasta te pagan. Y eso es una vergüenza. Si alguien quiere saber algo de mí, luego cogéis el teléfono y... Luego, la agricultura ecológica. Tiene como 30 años de historia la normativa ecológica. La normativa de producción ecológica. Yo os he dicho, cuando yo empecé no había normativa. Yo iba a vender quesos a las tiendas y tenía que decir lo que era un producto, en aquella época no se llamaba ecológico, se llamaba biológico. Pero ahora veréis que biológico en partes de Europa se llama también, pero en España, cuando se hizo la normativa, se le dio el nombre ecológico. La agricultura biodinámica y las normativas biodinámicas son anteriores a las ecológicas. Es un sello privado, el ecológico es un sello oficial. Si, esto es lo que decía, en cada país de Europa se le llama de una forma. En los países anglosajones, si vais alguna vez a Inglaterra, a Estados Unidos o Irlanda, los países que tienen más la influencia anglosajona, se llama orgánico. Lo que aquí se llama ecológico, en los países anglosajones es orgánico, es lo mismo, a nivel de normativa y de ley. En países como España, Alemania, se llama ecológico. Mucho con las casas rurales, hay que vender la biodiversidad. Una cosa que me dicen siempre la gente que se mete a biodinámica, después de haber sido ecológico, porque para ser biodinámico primero tienes que ser ecológico. Una cosa que me dice la gente cuando se mete en biodinámica es que las fincas se llenan de vida. Ya en ecológico se llenan de vida, pero en biodinámico todavía más. Porque creas más ecosistemas, creas organismos donde como que la vida quiere estar ahí. Me llamó un agricultor de Albacete
que tiene una finca de 600 hectáreas, cereales, membrillos, almendros, nogales. Me dice, Julio, yo de esto de la biodinámica no me lo creía tampoco mucho, pero dice, lo único que veo es que cada vez la finca está llena con más pájaros, con más animales y que no me hacen daño. Entre ellos, como que se equilibra el ecosistema y la biodiversidad. Estas son las vacas que tenía yo. Yo tenía una raza de... La finca sigue funcionando y siguen trabajando, ¿eh? Lo que pasa es que yo me he ido porque me tocaba hacer otra cosa. Esta es una raza de vaca que no es autóctona, pero es una vaca de alta montaña que aprovecha muy bien el pasto de diente y tiene una buena producción de leche. Para queso y yogur es muy buena. Esta se llama la parda alpina. Como os fijáis, las vacas tienen cuernos. En la biodinámica está prohibido mutilar. Yo he visto fincas de producción con las vacas sin cuernos, sin colas, las colas se las quitan también con gomas compresoras, y luego por encima llenas de estiércol hasta la rodilla muchas veces, y por encima pues aspersores para fumigar insecticida, porque al no tener cola no se pueden quitar las moscas. El problema es que cuando metemos medicinas a los animales, todo eso va a tejido adiposo, va a la grasa y no lo comemos. Esos son temas que se desconocen, pero que son muy serios. Este es Rudolf Steiner, que dio el libro este, que son 8 conferencias. Esto vamos a pasarlo. Principios de la biodinámica. Hay como 3 principios en la biodinámica, que pasaremos rápidos por ello. Uno es el organismo granja. El organismo granja no es más ni menos que recrear a hoy en día lo que podría ser por aquí en Andalucía ¿cómo se llaman? Un cortijo. Animales, plantas, frutales, cereal, un poquito de todo. Esto en la estructura agraria grande hay que recrear y buscar la forma de cómo introducir hoy en día, que es lo complicado, los animales dentro de las estructuras agrarias. El que produce hoy en día se ha especializado todo. El que produce hortícolas solo tiene verduras. El que produce frutales, solo frutales y un tipo o 2 de frutas. Si son manzanos, manzanos y peras. Si es fruto de hueso, pues varios frutos de huesos. Si son uvas, uvas. Si son olivos, olivos. El tema es cómo introducir biodiversidad en el campo y biodiversidad con animales. Aquí antes habéis hablado, la oveja, el caballo puede entrar bastante bien en el olivo. Siempre controlando la densidad, controlando el tiempo, controlando el momento, pero es muy útil que entren los animales. De hecho, en la agricultura biodinámica, una de las normas es que una finca, para certificar tal, hay que manejarla y hay que cuidarla. No es solo dejar que salga hierba, hay que trabajar la cubierta vegetal, porque si no, sí que puedes tener problemas, depende de dónde estés y cómo sea la plantación. Si metes animales, no es dejar los animales, es pastorearlos y dejarlos en el tiempo, en el momento y en el proceso que tú necesitas. Todo no es dejar que vaya a su forma. El ser humano tiene que manejar todo. Si no dejas hierba, el campo, y si dejas hierba, la hierba. Bueno. Hay otro tema que es el microcosmos y el macrocosmos. Va a dar poquito tiempo, pero es el manejo de los calendarios que ya te los dan hechos y te dicen el día que tienes que hacer cada cosa. Pero esto no da tiempo a hablar mucho de ello, simplemente es que sepáis que existe. Y luego los preparados biodinámicos, que es lo único muy específico de la biodinámica que choca más. Hay unos preparados biodinámicos que son para el compost. Yo hoy tengo experiencias también. Tú vas a ir a Castillo de Canena un día de estos. Allí empezamos a hacer compost con alperujo y hoja, que decían que no se podía hacer. Fui yo el que les dije, vamos a hacerlo. Y vamos a poner preparados biodinámicos. Estaba allí Noelia Rodríguez, que lo mismo la conoces, y me dijo, Julio, me han dicho en el IFAPA que me des preparados porque ellos no se creen que salga este compost. Con un buen equilibrio de carbono y nitrógeno, con unas buenas subidas de temperatura, y están haciendo ahora toneladas y toneladas de compost, de alperujo y hoja, pero antes de ir yo no lo hacían. Fui yo el que les dije, vamos a hacerlo, que seguro que funciona. Claro, todo eso hay que hacerlo, hay que hacer una buena mezcla como hacéis aquí, de alperujo, de hoja, para que tenga la densidad y controlar la subida de temperatura. Lo mismo tarda un poquito más en llegar a la temperatura, pero yo os aseguro
que si un compost se calienta, aparece nitrógeno, aparte del que tenga el alperujo y el que tenga la hoja, por una razón muy sencilla. ¿Por qué se calienta un montón de compost? Porque hay bacterias. Los que hacen que se fermente es la actividad biológica. Aerobia tiene que tener, porque el compost se hace en aerobiosis, tiene que tener oxígeno, y si sube la temperatura es que hay actividad biológica. Llega un momento que la temperatura llega a 65, 68 grados, ¿qué pasa con las bacterias? Que a no ser que sean termorresistentes, se mueren. Los cadáveres de las bacterias es nitrógeno. Y no es una bacteria o dos, son millones y millones. La temperatura es porque hay una fermentación. Si es fermentación, hay bacterias que la están haciendo. Os puedo asegurar que los preparados biodinámicos, cuando se ponen en el montón de compost, los compost se equilibran. Si tienen la tendencia a no activarse, se activan, y si tienen la tendencia a subir más de 70 grados, bajan un poquitín la temperatura. Y se acelera, como diría, se equilibra la transformación de la materia orgánica. Lo ideal en un montón de compost no es que sea solo alperujo y hoja, lo ideal es que lleve un poco de restos animales, de oveja, de cabra, de vaca, eso sería lo ideal, para tener un mejor equilibrio. Pero aun con eso, el vegetal, y yo he comprobado allí que no ha habido captura de nitrógeno en el suelo cuando se ha echado, como decía él, si se hace y se acaba el proceso correctamente. Un compost no se hace en 3 meses ni en 6 meses, hay que esperar por lo menos un año. Y en este caso lo mismo, un poco más. Si lleva restos animales va un poco más rápido. Estoy haciendo compost cantidades tan grandes como los que hacen aquí en fincas grandes, ¿eh? Los preparados biodinámicos, hay unos preparados que son para el compost y otros preparados que son para fumigar. Uno va al suelo y otro va a las hojas y a las plantas. Hay que tener máquinas para ello, de fumigar, si son extensiones grandes. Si son extensiones pequeñas, se pueden hacer con mochila. Si no, hay que comprar fumigadoras que tienen que ser especiales, con unos motores especiales. Especiales no quiere decir que se haya que traerlos de fuera, sino tienen que ser unos motores con poca presión, de membrana, que se encuentran en cualquier casa de máquinas, que no es nada... Pero hay que construir máquinas especiales para estas cosas. Bueno, el organismo. Los seres humanos creamos organismos. Transformar una materia que decimos basura, como es la caca, en un complejo húmico estructurado que nos va a dar al suelo estructura y capacidad de campo, pues ya estamos haciendo ahí una cosa muy importante. Una cosa que no vale, resulta que estamos haciendo la posibilidad de llevar vida al suelo. Esto es un curso, esto es Canarias. En Canarias no necesitamos un año, en Canarias en 6 meses se hace un compost que aquí tarda un año y pico. Bueno, esto voy a pasar así rápido. En biodinámica os he dicho que lo que hacemos es aprender el porqué, aprender lo que es una planta, aprender lo que es el suelo, aprender lo que es un animal, y desde el conocimiento nosotros tomamos decisiones. Yo lo que digo siempre es que hay que utilizar el sentido común. No sirve lo que yo os pueda contar, sino que si tú sabes, tu sentido común te tiene que dictar lo que tienes que hacer, basado en unos conocimientos. En cada sitio posiblemente tenga que ser un poco distinto todo. Lo que sirve, o las fechas o las épocas de las plantas en Centro Europa no son las mismas que aquí, y menos las mismas que si te vas al subtropical de Málaga o Almería. Aquí lo mismo, o donde estaba yo, lechugas puedes hacer 2 o 3 meses al año, tomates si salen, gracias. Te vas a Almería y te están haciendo tomates en invierno, o en Murcia están empezando a plantar ahora las lechugas, que ya en muchos sitios ya no se puede poner ese cultivo. Luego, en cada zona es distinto. No es lo mismo un naranjo que un manzano que una viña, tampoco. Trabajamos y entendemos lo que son los elementos. Habréis oído hablar de los 4 elementos, de la tierra, el agua, el aire y el calor. Estos elementos están presentes en todos los seres vivos. Y para entender muchas cosas tenemos que manejar la cantidad de agua que tiene un producto, el aire que hay en el sitio, o la respiración, la tierra, la cualidad. La tierra podemos decir que podemos llegar a pensar hasta en el carbono. Al final todo es carbono. Y el calor, pues dependiendo del calor, las cosas irán de una forma o de otra. Luego tenemos que entender que estos 4 elementos, depende cómo se configuren en el organismo vivo,
¿Va a ser una cosa o va a ser otra? ¿Vamos a trabajar de una forma o vamos a trabajar de otra? En la biodinámica, otra cosa que interesa es conocer cómo es el reino mineral, cómo es el reino vegetal, cómo son los animales y cómo son los humanos. En biodinámica también intentamos entender al ser humano, la biodiversidad humana. Es importante. Igual que es importante la biodiversidad vegetal, la biodiversidad animal, la biodiversidad de los seres humanos es importante. Es importante que haya muchos seres humanos y distintos, porque entre todos podemos tener la totalidad. El trabajo más difícil en la agricultura, cuando trabajas con más gente, es cómo relacionarse a las personas. Hacer un cultivo, más o menos, lo vamos a hacer casi todos. Nos podemos equivocar, pero al final lo hacemos. Manejar animales, depende de qué animal, al final lo hacemos casi todos. Yo he estado con vacas y era lo último que pensaba yo cuando me fui a vivir al campo. Pero al final lo haces también. Pero relacionarte con el otro, al final los egos, las envidias, pues eso nos comen mucho. A mí me sorprendía cuando iba con los ganaderos de la zona que vivía yo, que todos tenían la vaca que más litros de leche daba. Todos. Digo, ¿qué pasa? Es que esto no puede ser que todos tengan la más lechera. Como que siempre nos gusta que somos los que los olivos nos dan más producción, que tenemos más leche en las vacas, que nuestras ovejas paren más. No es importante que sea más o menos, lo importante es hacer las cosas bien y tratar bien a los animales, que sería de lo que tendríamos que trabajar. Y lo importante es la cuenta de resultados final. No es tanto producir mucho leche, sino que al final del año tengamos el beneficio correcto para poder vivir, con el menor gasto. Es que tengo un amigo que estuvo conmigo en un curso, un ganadero de Santander, que estuvimos dando una charla juntos, y me dijo, mira Julio, este me visitó a mí en Camorritos y luego se hizo ecológico. Dice, desde que me he hecho ecológico he bajado la producción, pero he aumentado los beneficios. ¿Por qué? Porque he quitado gastos en alimentación, en veterinarios sobre todo, y aunque produzco menos leche, al venderla mejor y al gastar menos, estoy ganando mucho más dinero. Luego vamos a fijarnos en la cuenta de resultados más que en la cantidad de producción. Pero tenemos para la biodinámica 5 minutos, ¿vale? Para la biodinámica tenemos que entender, saber un poco mínimamente cómo funciona el suelo, que él nos ha hablado un poco de ello, cómo funciona esa estructura del suelo, ese intercambio catónico, esos cationes bivalentes del calcio, el sílice, las arcillas, el humus, cómo hacemos un suelo poroso, cómo hacemos un suelo estructurado, eso los agricultores lo saben. Cuando hay que arar en cereal, que haya un tempero, que el suelo esté estructurado, que cuando llueve el agua se retenga en el suelo y no se encharque. Todo eso se arregla y se mejora sobre todo con el compost. Os puedo decir que el compost puede hacer más milagros de los que nos imaginamos. Compost bien hecho. Tenemos que entender el vegetal. Si aquí tenemos olivos, entender al olivo. ¿Cómo es el olivo? ¿Cómo tiene que estar el olivo configurado? ¿Cómo hay que hacer las podas? ¿Cómo tiene que respirar el olivo? Hay que conocer a la planta y hay que conocer qué nos pide esa planta en el sitio que está. Si tenemos animales, hay que entender los animales, qué es lo que nos aportan los animales. Una cosa importante, la planta siente y percibe, pero el animal mucho más todavía. Cuidado con el animal. Yo conozco caballos, vacas, ovejas, gallinas. Un caballo sabe quién está a su lado y qué está sintiendo y si tiene miedo o no tiene miedo. Eso lo saben casi todos los perros. Un caballo sabe quién está montado encima de él y si sabe montar o no sabe montar. Los animales no sufren porque les montemos, porque les ordeñemos. Sufren cuando lo hacemos sin un sentido y sin cariño. Luego hay que tratar a los animales con una actitud muy distinta a cómo se tratan. No tenemos que explotar a los animales porque los animales sufren. Hay en animales que los ves el sufrimiento y los ves llorar, pero os puedo decir que las vacas perciben tu pensamiento y saben lo que estás pensando. Y los caballos, no os digo, y los perros, mucho más. Eso los que han estado con animales saben de lo que hablo.
El elemento tierra lo relacionamos con el mineral, el agua con el vegetal, el aire con el animal y el fuego con el humano. Bueno, aquí tenemos que entender los elementos, los reinos de la naturaleza, y para entender los calendarios, esto lo pongo, las partes de la planta. Porque si estamos trabajando con la parte de la raíz, ya si trabajamos con el calendario tenemos que buscar un día. Si estamos trabajando con la hoja, otro día distinto. Si estamos trabajando con la flor, en otro día distinto. Y si estamos trabajando con el fruto, en otro día distinto. Ya os diré luego por qué. Aquí tenéis olivos, pues lo mismo tenéis que pensar o en el fruto, o lo mismo en la hoja, o en algún momento en la raíz, para hacer labores, para hacer podas, para hacer trabajos. Si van bien los olivos, no tanto, pero si tenéis algún olivo o algún olivar que tiene problemas, fijaros en el tema esto de la luna, ya veréis los cambios que podéis tener. Esto os he dicho antes, en biodinámica no se entiende una finca sin la presencia de animales. Ya os digo que no tienen por qué ser tuyo, pero que en algún momento puedan entrar animales en la finca. Hay fincas, hay una finca en Extremadura que son fruta de hueso, son 200 y pico hectáreas, que estos se han puesto a criar pollo de carne y han metido patos y pavos en las fincas, que les viene muy bien porque se comen los caracoles y se comen los parásitos. Bueno, esto en biodinámica hay una cosa que siempre choca a los técnicos cuando hablamos de biodinámica, que Steiner dice que es muy importante el calcio, que eso no lo duda ningún agrónomo. Pero Steiner dice que es tan importante como el calcio el sílice. Dice que el sílice, aunque parezca que no está haciendo nada, está influyendo en el crecimiento de la planta. Y Steiner dice que hay sílice en todas partes, aunque no lo veamos por arriba, porque no sé si sabéis, el calcio, todo lo que son las zonas calcáreas, son zonas que han sido antiguos mares, y lo que es el calcio de los suelos, yo creo que casi todos son cadáveres y residuos de animales. Son antiguos lagos salados o dulces. La península, la mitad es calcárea y la mitad es silícea. La mitad de la península ha estado lleno de lagos en épocas muy antiguas. Y las zonas calcáreas son los cadáveres, lo que son no los cadáveres, los esqueletos y las conchas de antiguos animales marinos. Y el sílice es anterior al calcio, eso ya lo dicen también los geólogos. Y el sílice está por debajo del calcio siempre. Y bueno, nosotros en la agricultura, ¿con qué trabajamos? Con el complejo arcillo-húmico. Steiner habla del sílice, del calcio y de la arcilla. Dice que esos tres componentes son esenciales. La mayoría de las arcillas, yo creo que son silicatos o aluminatos, provienen del sílice. Este es los calendarios de agricultura que os comentaba. Para entender la agricultura hay que mirar al cielo. Y trabajamos, que esto es lo que os quería contar antes, con la luna en relación con las constelaciones, pero trabajamos más con un enfoque astronómico que astrológico. La astrología lo que hace es dividir cada signo en 30 grados. Esto habéis oído hablar de Tauro, de Aries, de Géminis, de Capricornio, de Aries. Esto no es una cosa que se invente nadie, eso es verdad, son cúmulos de estrellas y el zodiaco es la línea por donde pasa todo el sistema solar continuamente, todos los planetas, el Sol, la Tierra y la Luna. Es una cosa que es real, por eso está el zodiaco ahí desde muy antiguo. Y son estas estrellas, y cada constelación tiene distinto tamaño, no es igual Géminis, que es muy pequeñita, que Escorpio, que es mucho más grande. No, este es Sagitario. Que cada constelación tiene un tamaño distinto, en cambio en la astrología todas son tamaños iguales. ¿Y qué pasa con las constelaciones? Que la tradición dice que hay unas constelaciones que son de agua, unas constelaciones que son de aire, unas constelaciones que son de tierra y unas constelaciones que son de fuego. Que por eso os decía lo de los elementos. Y cuando la luna tiene detrás una constelación de agua, la tendencia es que aumente la humedad, lluvia, y hay que trabajar las partes de la planta que más agua tienen. ¿Cuál es la parte de la planta que tiene más agua? Las hojas. Cuando pasa por una constelación de tierra, como puede ser Tauro, y la luna está aquí, la luna lo que hace es reflejar la cualidad de esta constelación a la tierra,
¿Y qué pasa? ¿Qué tendríamos que trabajar cuando hay una constelación de tierra? ¿Qué parte de la planta es más tierra? La raíz. La base del calendario es ese. La luna, ¿qué tiene detrás? La luna, según los que estudian esto, se han investigado, es un espejo. Que es un espejo que refleja lo que tiene detrás. Eso, quedaros con eso así, y mueve todo lo que tiene que ver con el agua. Y en biodinámica se trabaja con una cualidad de la luna que es distinta a las fases lunares. Esto tampoco vamos a poder hablar de ello, pero quedaros con ello. Una luna ascendente y una luna descendente. Como os he dicho, la luna, el sol, todo el sistema solar pasa por todas las 12 constelaciones, el sol en un año. Y hay unas constelaciones que están más altas y unas constelaciones que están más bajas. Cuando la luna está subiendo es ascendente y cuando está bajando es descendente. ¿Para qué se utiliza eso? Se dice que la luna, cuando está ascendente, todo el agua y toda la savia sube para arriba. Cuando la luna está descendente, el agua y la savia va para abajo. Es así de sencillo, no es más. Con las lunas llenas y las lunas nuevas, se dice que pasa lo mismo. Hay un momento que la savia baja y hay un momento que la savia sube. No podemos entrar mucho en esto, quedaros con esto y vale así. Pero los calendarios son lunas ascendentes y lunas descendentes. Luego en las preguntas, si queréis cosas más prácticas, podemos hablar algo. En biodinámica trabajamos con una cosa que son los macro y los micros, los macrociclos y los microciclos, los macrotiempos y los microtiempos, los macroseres y los microseres. Por eso os he hablado al principio de las bacterias. Porque sean pequeñas y no las veamos con los ojos, no quiere decir que no tengan funciones muy parecidas a los macroseres. Son seres vivos que tienen una duración en el tiempo más corta que un ser humano, pero las funciones y como seres es tan peligroso un microbio o un virus como un ser más grande, ¿eh? Ahora tenemos esto del ébola por ahí. Y no lo vemos, con los ojos. Y mirad las que puede estar liando. Y aquí lo que se dice es que el mismo ciclo que se repite en un año, se repite en un mes y se repite en un día. Estos calendarios yo los utilizo cuando voy a fincas para saber el tiempo que va a hacer. Dependiendo qué día estemos, podemos prever si va a llover o si va a hacer frío. En cierta medida, acierta bastante. Yo a veces veo el tiempo y luego miro el calendario. Y con el calendario me guío mucho más para hacer trabajos. Si estamos en una constelación de aire, tenemos un día que va a ser más aireado y con sol, pero cuando tengamos una constelación de tierra, normalmente bajan las temperaturas. No sé cómo estamos ahora. Bueno, hay 3 cualidades cósmicas que se dice que es mejor no hacer muchos trabajos en el campo. Que si sembramos no nos agarran las plantas igual. Que si hacemos un injerto no nos agarran los injertos. Que si hacemos un trabajo no beneficiamos mucho. Unos son los nodos lunares, otros los perigeos y apogeos y otros los eclipses. El nodo lunar es el más difícil de entender, pero el perigeo y el apogeo es la distancia que está la luna de la Tierra. No siempre la luna está a la misma distancia de la Tierra. En realidad lo que mueve las mareas más es el perigeo y el apogeo junto con las fases lunares. Hay un momento de la luna que está muy cerquita de la Tierra y otro momento que está más lejos. Eso es el perigeo y el apogeo. Y las eclipses, pues son eclipses, que se pone la luna, la Tierra y el Sol en la misma línea, en la eclíptica. Puede haber eclipses también de otros planetas con la Tierra y con el Sol. Podemos hacer cosas muy prácticas, siembra y plantación, ritmos descendentes, sol descendente, luna descendente y por la tarde. Cuando sembramos nos van a agarrar mucho mejor las plantas por la tarde y si tenemos una luna que está para abajo. Por la mañana hay más problemas para que agarren las plantas. Vamos a pasar estos. Ah, ¿que queréis leer esto? Si es que vamos sin tiempo. Bueno, plantación y trasplantes, ritmos descendentes. Trasplantes de árboles a macetas, sol descendente, luna descendente. Todo lo que es coger una planta y ponerla en otro sitio, descendente.
o yendo más hacia la luna nueva. Siembra en primavera, todos los ritmos ascendentes para germine rápido y fuerte. Si vamos a poner una semilla en la tierra, ritmos descendentes. ¿Para qué? Porque cuando ponemos una semilla lo que queremos es que la planta germine y salga rápido. Cuando hacemos un trasplante de un plantel, lo que queremos es que las raíces se peguen a la tierra y rápidamente empiecen a echar rizomas. Siembras de otoño, este se ve. En otoño es un ritmo solar descendente, luna ascendente o no, y no veo, y depende de la velocidad de germinación que se necesite. Creo que les pasé una presentación, pero se queda aquí. Está grabado en... Ritmos ascendentes. Para injertos es importante los ritmos ascendentes. ¿Por qué? Porque el ritmo ascendente, la savia está arriba. ¿Qué queremos hacer cuando ponemos una yema o una estaquilla en la otra planta? Que haya savia y que se mueve rápidamente. Tanto cortar la yema o la savia con la yema o la ramita con savia y que toda la savia del árbol esté circulando. ¿Qué son los ritmos ascendentes? La luna ascendente y sobre todo por la mañana, que es cuando la savia sube. No es lo mismo cortar una lechuga a primera hora de la mañana que a última hora de la tarde. Si la cortas por la mañana, la cortas llena de agua. Si la cortas por la tarde, la cortas que todo el agua se ha ido a la raíz. Se te va a marchitar mucho antes. Luego, para recoger cosas de hoja por la mañana. Eso es lo que os he dicho, planta de raíz en día de tierra, planta de hoja en día de agua, planta de flor en día de aire y planta de fruto en día de fuego. Esto es lo básico del calendario. Los preparados biodinámicos, ya os he dicho, hay dos preparados, esto va a ir rápido, hay dos preparados para fumigar, uno, que es el famoso de los cuernos, uno es el 500 que se llama, que es el de boñiga en cuerno, hay que coger caca de vaca y meterla en el cuerno y enterrarla todo el invierno en el suelo. Esto ya sé que es raro, pero bueno, quedaros con esto. En cualquier suelo de tu finca. Y luego, este sirve para la germinación y crecimiento primaveral y también para retención de humedad en el suelo. Luego vais a ver qué es esto, porque esto luego tiene otro paso que también complica un poco la vida. 501, sílice. Es coger piedra de sílice, cuarzo. He traído este, que es muy bonito, transparente, y he cogido este de ahí, de los pedroches, de las pizarras. Esto es sílice también. Fijaros, muy interesante. Esta piedra, con el tiempo y en unas condiciones dentro de la tierra especiales, se convierte en esto. Es lo mismo, silicio. Sílice, y además es bastante puro este. Esto se muele y se mete en el cuerno, y luego se echa en el campo para la calidad, fuerza nutritiva de alimentos, estructura firme y sana, maduración de frutos. Esto os puedo decir que si se echa antes de recoger la oliva, vais a aumentar el rendimiento de aceite. Esto lo digo porque he estado en un olivar, en Villena, un olivar de 500 hectáreas. Esto ya es superproducción, ¿eh? Espaldera, Aberquina. Echaron una finca de 8 hectáreas, 4 hectáreas le echaron 501 y 4 no le echaron 501. No le dijeron nada al jefe de la almazara. Empezaron a meter aceituna y llegó un momento que llamó el de la almazara al técnico. Oye, José, ¿qué pasa con esta aceituna? Y le dice, ¿por qué? Dice, es que de 14 me ha subido a 17 el grado de extracción en la aceituna, en Embero, ¿eh? Solo habían echado el preparado de sílice. Luego eso, hay notas y hay investigaciones en algo de esto. Aparte de eso, el preparado este sirve para que la planta esté más sana y controla bastante el repilo. No he visto que haya mucho problema de repilo por aquí, pero hay en zonas que están los árboles amarillos. Y luego tenemos los preparados del compost, que son a base de plantas, milenrama, manzanilla, ortiga, roble, diente de león y valeriana. Estos son los que se meten en el montón de compost. Se utilizan cuernos de vaca. Los que sepáis lo que es una vaca, no es una novilla ni una ternera, no sé cómo lo llamáis aquí a los pequeños. La vaca es cuando ya ha parido por lo menos una vez.
Y el cuerno se nota porque tiene unos anillos al principio del cuerno que normalmente son los partos de la vaca. Cuando pare una vaca, igual que una mujer, hay una bajada de calcio y esa bajada de calcio se refleja en el cuerno. De hecho, cuando se tienen vacas, hay que tener mucho cuidado con los comas hipocalcémicos después del parto. ¿Sois alguno ganadero de vacas? Esto es caca de vaca. Julio, estamos terminando ya. Bueno, la caca de vaca es una joya. Tengo alumnos que están poniendo vacas no tanto ni por la leche ni por la carne, sino por la caca. Porque para hacer compost es muy difícil en ciertos sitios encontrar compost de buena calidad. Muy difícil. Porque encima el NPK ha subido mucho de precio y ya casi es más barato comprar estiércol que comprar NPK. Hay zonas que es casi imposible encontrar compost animal. Luego lo que estáis haciendo aquí con la planta de compostaje es una bendición. Bueno, vamos, el preparado el 500, se utilizan de 150 a 300 gramos en 40 a 60 litros de agua para 1 hectárea. Esto, como lo van a pasar en fotocopia, ya lo tenéis. Se utilizan pocas cantidades para grandes extensiones. En la biodinámica es un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Se dice que lo menos es más. La idea del agricultor es cuanto más, mejor. Si hay que echar algún sistémico, un poquito más por si acaso. En la biodinámica a veces es menos. Estamos trabajando, esto es una cosa, alguien conocerá, parecido a lo que son las diluciones homeopáticas. Estamos trabajando con homeopatía para la tierra. No es exactamente eso, pero para que entendáis. Poquitas cantidades para activar la vida y para activar los procesos. Y esto lo único es que hay que dinamizar, aquí se ve, hay que dar vueltas durante 1 hora. Y los 300 gramos que hemos podido echar de este preparado, hay que colarlo y ya no se necesitan. Estamos trabajando con otra cosa que quedaros por ahí, que lo mismo alguna vez os interesa estudiar, que es la memoria del agua. Estamos pasando información al agua con esto. Y después de mover 1 hora, lo que echamos es el agua. Ya el preparado no nos interesa. Todo lo que hay en el preparado ha pasado al agua. Y nosotros echamos el agua. Y ese agua activa la vida del suelo. Y el desílice utilizamos, imaginaros, 4 gramos en 40 a 60 litros de agua para 1 hectárea. Y con a veces hay que tener cuidado cuando se echa. Los viticultores este preparado nunca lo echan en floración, porque quema las hojas. Imaginaros 4 gramos para 1 hectárea. ¿Cómo huelen el sílice? Es que es muy duro. Con un mortero grande, con una maza, y luego hay que afinarlo, hay que pasarlo por una criba y afinarlo, hay que dejarlo polvo. A mí me da corte a veces cuando voy en el coche con el preparador de sílice, porque se parece a la cocaína. Es blanco así, lo único que si alguien se lo mete no sé qué pasará con eso. Es un polvo blanco. 4 gramos es muy poquito, pero los efectos de este preparado se notan al día siguiente, en las plantas. Este va a las hojas. Mirad, ya vemos las plantas, la milenrama, seguro que por aquí hay, porque es una zona parecida a donde he vivido yo y sale milenrama seguro. La manzanilla la conocéis todos. La ortiga, imagino que también, y seguro que aquí está la ortiga dioica también. La ortiga es una planta que es una bendición para muchas cosas. No da tiempo a hablar de ella, pero bueno. Te pica, pero hasta picarte todo lo que hay dentro sale fuera. ¿Qué pasa en otoño y en invierno? La tierra inspira, todo se mete dentro. Estamos cogiendo información de esa respirar de la tierra. Expiración, inspiración. Expansión, contracción. Cuando más vida tiene la tierra, dentro de la tierra es en otoño y en invierno. La vida está dentro, la actividad biológica está abajo. ¿Qué pasa en otoño con las plantas y con los árboles? La mayoría, se caen las hojas. ¿Qué pasa en el otoño y en el invierno? Esas hojas, por acción de los hongos, de las bacterias, se incorporan al suelo transformándose en humus. Es lo mismo que picar el resto de poda, en el fondo. Cuando hay actividad biológica de verdad en el suelo, es en otoño y en invierno. En primavera-verano la vida está fuera.
Vale, La van a dar las tantas. al final, esto, ¿vale? Vale. El compost, esto lo mismo lo habéis visto. Ya. Esto lo sabéis ya todos, ¿no? Los procesos del compost. Pero esto lo voy a poner por un tema. Es muy importante entender que hay que dejar al montón de compost que se haga todo el proceso. Si tú cortas a la mitad, no le estás dejando que se acabe de hacer. No hay que voltear normalmente cuando el compost está muy caliente. Que hay gente que cuando está caliente voltea para enfriarlo. No, hay que dejarlo que se enfríe por sí mismo. Porque aparte de estas fases, en cada fase aparece un tipo de actividad biológica. Y es muy importante respetar que aparezcan las bacterias termófilas, que aparezcan los hongos y que acaben apareciendo también las lombrices. Porque ahí se están activando ciertos procesos de vida. Se habla de que hay un éter calórico cuando empieza el calor, un éter lumínico cuando sale el gas, un éter químico cuando el compost se transforma en agua y un éter de vida cuando las lombrices han pasado por ahí. ¿Qué hacen las lombrices? Se comen la materia. ¿Qué pasa dentro del organismo de las lombrices? Que todo lo que entra dentro de un intestino se transforma. Cuando hay una caca de lombriz es un humus estructurado, porque la lombriz dentro de su intestino produce calcio, que eso es lo importante de la biología de los seres vivos. Hay una transmutación de elementos, algo que no existe aparece. Dentro de la biología del suelo, si hay muchos microorganismos, aunque en nuestro suelo parezca que falta algo, si tenemos un suelo vivo, las bacterias y los hongos, las micorrizas, se encargan de fabricar lo que necesitan nuestros árboles. Por eso he dicho al principio que en la biodinámica lo que queremos es dar de comer al suelo, no a las plantas. Porque si damos de comer al suelo y tenemos un suelo con vida, nuestro árbol, nuestra planta va a encontrar lo que necesita. Y eso es la magia del suelo, es la magia de la vida, que la vida hace que aparezcan cosas que no existen. ¿Te quedas sin preguntas, Julio? Vale, Te va a quedar sin acabo. preguntas. Vale, lo dejo aquí. Sigue ya, si va a terminar, ¿terminas ya o...? Sí, no queda nada. Bueno, los volteos del compost, eso te puede... Pero de compost ya tenemos ya bastante. Si hay más de sobre biodinámica, que es más, yo creo, sobre... No, pero sobre para el principio. vosotros es muy importante saber cuándo hay que voltear el compost. No es igual voltearlo un día a otro. Pero eso se lo diré yo ya al amigo Bartolomé. Fui que un le día encarga. a una granja en Navarra de unos ganaderos, estaba el compost lleno de pulgas. Y vino otro ganadero y dijo, eso es que lo habéis sacado en una luna que no era la buena. Dice, siempre en mi pueblo lo sacaban cuando llegaba un día o dos antes de la luna llena para que fuese hacia la luna nueva. Y ahí no aparecen pulgas. Yo he comprobado que si se voltea el compost en las lunas descendentes o cuando vamos hacia la luna nueva, todo lo que hay en el compost, en ese respirar, todo lo que tiene el compost se queda dentro. Como lo hagas en mala luna, todo sale fuera. Cuando un compost huele mal o cuando está lleno de moscas es que se ha volteado en mala época. Luego, cuidado con eso. Muy importante, ¿eh? El nutriente del compost seguro que aumenta volteándolo en día correcto. El nitrógeno estoy seguro que aumenta. Como decía él, tanto el nitrógeno como el carbono puede ser volátil. Tenemos que intentar que el nitrógeno y el carbono se quede dentro del montón de compost, que no se vaya al aire. Y eso lo hacemos con el trabajo con la luna. Bueno, luego en biodinámica hay preparados, que es el preparado de cola de caballo, que para el olivo y para ciertas plantas puede ser muy interesante, que es la decocción de la cola de caballo. Esto es un fungicida muy bueno. Y hay un preparado que no os he hablado, que es un preparado que lo desarrolló María Tun, que es mano de santo cuando una finca se transforma, cuando picamos una materia, cuando enterramos un rastrojo, que lo mismo otro día habrá que hablar de ese, para quitar radiaciones, para quitar intoxicaciones. Es un preparado que se hace con caca de vaca, con basalto y con cáscara de huevo. Eso yo lo he echado en sitios y han ocurrido a veces como semimilagros. Todo esto lo podéis hacer vosotros, no hay que comprarlo en ningún sitio, ¿eh? Esto se hace en las fincas. En la biodinámica normalmente hay gente que vende preparados, pero lo que yo hago es enseñar a la gente a hacerlo. No hay que depender de nadie. Todo lo que hagamos tenemos que ser capaces nosotros de hacerlo y reproducirlo, a costes mínimos. Y en la biodinámica todo esto no cuesta casi nada cuando lo haces. Esto luego ya en grandes extensiones hay máquinas tanto para dinamizar como para fumigar.
Bueno, estos son calendarios de aplicación, que esto tampoco da mucho tiempo. Acabamos aquí. Pues muchísimas gracias, Julio. Gracias. La verdad que es un placer, ¿no? Entre tanto dinamizar, siempre... También me recomendaban en el curso que siempre es bueno tener un preparado de María Atún por si alguna asamblea se pone revoltosa para dinamizar y para armonizar también las masas, ¿no? Entonces, también es bueno. Si hay alguna preguntilla, hacemos las preguntas seguidas y contestamos... Yo solo decirle que me ha gustado mucho y estoy de acuerdo con él lo de la... Cógete, Rosalía, que te dé tu tocaya, Sí, se la oye. que te escuchamos todos. Que felicitarlo y decirle que yo, en cuanto a la utilización con respecto al campo, no sé porque no lo he visto, con respecto a la luna. Pero mi experiencia personal es, aunque le parezca al resto del público una tontería, si te cortas el pelo, la punta en luna creciente, pues se sanea y crece más. Así que me supongo que va con relación. Sí, en este calendario te viene unas tablas de cuándo te puedes cortar el pelo, cuándo te puedes depilar, cuándo te afeitas. ¿Y de verdad que crece el pelo? ¿De verdad que...? Habrá que... Hay una pregunta, Rosalía. Cómprate el calendario el año que viene. Mira qué pelo. El mío no es así, ¿eh? Yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué un productor convencional no puede hacer tratamientos biodinámicos? Los puede hacer sin ningún problema. Nadie te va a prohibir que hagas tratamientos biodinámicos. Lo que Lo único, no puede vender el producto. Una cosa es hacer tratamientos y otra cosa es certificarte. Una cosa es entrar en procesos jurídicos, legales, de pasar inspecciones, de tener que cumplir un cuaderno de normas, de pasar una certificación y de utilizar un sello, y otra cosa es hacer biodinámica. Tú puedes echar los preparados que te dé la gana, nadie te lo va a prohibir. No, como comentabas que el ecológico, tendrías que ser ecológico siempre por comercializarlo, claro. Para poner el sello y para pasar la inspección, sí. Pero tú si eres convencional y quieres probar, de hecho conozco gente que lo hace y tiene resultados. Lo que pasa es que tú no vas a poder vender ni decir que hacer biodinámica, porque para utilizar, es que como el mundo de las leyes, de lo jurídico, para utilizar unos logotipos que están registrados y están protegidos, tienes que pasar una serie de trámites que si no, no puedes decir que lo haces. Pero utilizar lo que quieras. Vale, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, la cooperativa no podría hacer una jornada más amplia y que viniera más... Es que necesita un día o dos o tres veces. No, lo que pasa es que nos deja con la mira a los labios. Empezó con la introducción lentito, pero después al final nos ha dejado. Pues nada, si me lo demandáis, pues a Julio creo que hay confianza suficiente para traerlo un día entero, si hay un grupito más reducido de gente y demás interesados. Por ahí había preguntas también. Si estáis interesados, Por ahí. pues lo habláis con él y lo mismo. O si alguien quiere entrar en el proceso de hacer biodinámica sus olivos, lo mismo. Sí. En la cooperativa le interesa tener una gama de productos biodinámicos, para la exportación le va a venir fenomenal, porque aparte que hay pocos, pues abre Vamos, mercados. bueno, ahora lo hablaremos esto un poquito. Cuando yo terminemos, pues concluyo un poco con eso, ¿no? Sí, yo quería preguntarle, porque aquí tenemos huertos familiares y tenemos muchos problemas, principalmente en la tomatera y en algunas curcubitáceas como la sandía o el melón, pues... Y ha dicho usted que con un sistema de compost que no aparecen los purgones ni eso, pero parece ser que los problemas de la seca de la tomatera de la raíz es de los hongos. Y por otro lado ha dicho usted que es conveniente que la tierra tenga hongos. Claro. Yo tengo ciertas dudas porque lo que aplicamos aquí normalmente son estiércoles, ¿no? Para hacer un producto que sea más saludable, que no Sí, aplicamos abono. pero el estiércol no es lo mismo que lo pongas fresco. La mayoría de los problemas en horticultura viene a través del compost que no está bien hecho. Si tú no haces bien el compost, puedes meter pulgones y puedes meter hongos dañinos. No todos los insectos son malos, ni todos los hongos son malos, ni todas las bacterias son malos.
Lo malo es cuando viene el desequilibrio. Yo siempre pongo un caso. Tú sabes que en intestino tenemos una digestión microbiológica. Tenemos dos tipos de digestión, una química en estómago y una microbiológica en intestino. Nosotros en nuestro intestino tenemos bacterias buenas, bacterias banales que no son ni buenas ni malas y bacterias patógenas. Pero si tenemos un equilibrio, cada una hace su función. Todos los hongos hacen su función, todas las bacterias hacen su función, todos los insectos hacen su función. Cuando tenemos una plaga, cuando tenemos un problema es cuando creamos un desequilibrio. Cuando no hay un predador y un predado, cuando no hay un buen equilibrio de bacterias patógenas, banales y beneficiosas, si te aparece un hongo y te hace daño, es porque no está equilibrado todo el mundo fúngico dentro de la tierra. Si te aparece un pulgón es que no está el predador que se está comiendo y está manteniéndole a raya. Y eso puedes introducirlo muy fácilmente a través de un compost fresco. Si es un compost bien transformado, no lo metes. Otra cosa es que tengamos un problema que nos hace daño, como un hongo, que en vez de estar en el suelo, está en la hoja de la tomatera y te la está secando. No es problema de raíz, es problema de raíz, no de... En los problemas de raíces habría que ver un poco cómo ha sido la rotación de cultivo en esa huerta. ¿Qué es lo que tienes ahí abajo? Eso ya son técnicas hortícolas básicas. Habría que ver qué es. ¿Qué variedad estás poniendo? ¿De dónde traes el plantel? Lo mismo el plantel que has comprado te viene con el hongo. Es que ahí habría que estudiar mucho. Yo empezaría por usar un buen compost. Un compost bien hecho, cómpraselo a ellos. Y eliminar el estiércol que tenemos, no aplicar el estiércol del que tenemos nosotros. Es decir, que no aplicar de nuestros estiércoles, sino en echar compost. No, pero es que no es lo mismo echar el estiércol fresco que habiéndolo compostado. El estiércol fresco, hay plantas que te las va a quemar, el tomate te lo aguanta, la patata te lo aguanta, pero cuidado con el estiércol fresco, de qué animales proviene, qué granja ha estado trabajando con eso. Yo te hablo, lo que conozco, animales, vacas de leche, desparasitado, antibiótico. ¿Qué hace un desparasitador y un antibiótico? Matarte las bacterias. Luego ya no hay ahí una transformación, ya estás produciendo posiblemente hongos, porque el hongo es el que va a intentar deshacer cuando hay una bacteria. El antibiótico, el antiparasitario son inhibidores normalmente de bacterias, también de algún hongo. Es que tendríamos que ver el caso específico, cómo estás haciendo el trabajo. Yo te diría, usa un buen compost, que no tenga ningún tipo de residuo, intenta hacer una rotación de cultivo y búscate una buena plantel de un agricultor ecológico, de una semilla, si es posible, autóctona de algún tomate de aquí. Y posiblemente no tengas hongos. Hay más preguntas por allí, una pregunta también, Rosalía. Espérate que te, Rosalía, hombre, para que te escuchemos todo. Sí, ha dicho lo que sea del diente de león para... Esto es para el compost o para el estiércol que lo puede hacer uno en su finca, bien hecho, con el estiércol del ganado que tenga allí. Ha dicho del diente de león que se puede mezclar con eso. Es que hay un preparado que se hace específicamente con diente de león. Un preparado para el compost. Pero no puedo contar cómo se hace porque no tenemos tiempo. Pero es una planta, todas las plantas que he dicho son plantas medicinales. El diente de león en humano es muy depurativo, es bueno para el hígado, para la digestión, para la vesícula, es un amargo. Y se pueden hacer, con casi todas plantas, también se pueden hacer purines para regar a las mismas plantas. ¿Qué cultivo tienes? Bueno, yo tengo de todo, tengo un huerto y tengo además olivas también, pero además tengo un huerto que siempre de todo. ¿Y te va bien? Lo que pasa es que yo no he hecho pero no va bien, porque hay mucha plaga invasora y yo quería eso, a ver si hubiera una cosa de estas así, que no tuviera que utilizar nada y que no... Primero compost, como le he dicho a él, un buen compost, una buena rotación de cultivos, no sembrar siempre la misma planta en el mismo sitio, sino hacer... Rotación. Es que si siembras la planta en el mismo sitio, al final vas a crear problemas también. La única planta que aguanta sembrarse en el mismo sitio todos los años es el tomate. El resto no. El resto vas a tener nemátodos y va a tener deficiencias. Bueno, y otra cosa, lo que está dicho de caca de la vaca capa, que tiene hasta un año enterrado en el cuerno, ¿no? Medio año. Medio año. Pero eso ya, si hacemos otro curso, pues ya aprendemos a hacerlo. Gracias. Pero todo esto se puede comprar también y es muy barato, ¿eh? Ahí creo que una pregunta allí al fondo, ¿no? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues si no hay pregunta más ya, creo que ya son las 11 de la Muchas noche, gracias. creo que ya es buena. Muchísimas gracias y bueno, mañana, hoy hemos estado unas 90 personas, mañana tenemos otras 2 ponencias también fantásticas y muy interesantes. Por favor, vuelvan y díganselo también a los amigos que también vengan para acá y que, bueno, aprendamos entre todos un poquito. Muchísimas gracias. ¿Dónde me dejas?